¿Se oye mejor ahora? Vale, resonaba mucho antes, ¿no? Decía que bienvenidos todos un año más, y ya es el año 27 años llevamos celebrando este ciclo de conferencias de astronomía desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Pues bienvenidos un año más a este ciclo de conferencias, donde hoy tendremos la primera a cargo de Enrique Pérez Montero. Está aquí a mi derecha. Él es un investigador que viene del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Y él, su tema de investigación se encuadra, bueno, está en un grupo de trabajo que estudian los estallidos de formación de estrellas masivas en galaxias. Esto es, estudian la formación de estrellas masivas en galaxias y sobre todo el efecto que estas estrellas masivas tienen en su entorno, en el espacio de su entorno, y lo estudian a través de técnicas espectroscópicas que sirven para medir la cantidad y la presencia y la cantidad de elementos pesados, elementos químicos pesados existentes en estas zonas del espacio y que no se originaron en el principio del universo, en el Big Bang, sino que se han generado posteriormente en las distintas generaciones de estrellas que se han formado en las galaxias a lo largo de la historia del universo. Y por tanto, estos datos de metales en el espacio interestelar, en el entorno de las estrellas masivas, estudiado a lo largo de muchas galaxias y muchas épocas, puede dar información sobre la evolución del universo. Bien. Él participa en equipos internacionales de investigación sobre estos temas y también, por eso, es conocedor de muchos de las instalaciones de observación a lo largo del mundo, de la instalación de observación astronómica punteras a lo largo del mundo. Pero bueno, él es el que tiene toda la información y sabe sobre este tipo de temas y, sin más, le voy a dejar la palabra para que nos explique en qué consisten estas investigaciones y cuál es el estado actual de la ciencia astronómica en este campo. La conferencia durará aproximadamente 1 hora y después habrá, como siempre, un turno de preguntas por si a alguien le ha surgido una o dos o más dudas. Muchas gracias por venir, Enrique, y te dejo con la presentación. Gracias. Pues gracias. Es que ricasco. Hasta ahí a mi euskera, lo siento. Uno de los aspectos que a lo mejor en la presentación no se ha citado es que además soy invidente, soy ciego, no puedo ver a la gente que está aquí delante de mí, igual no hay nadie, igual hay 100 personas, no lo sé, espero que en las preguntas no levantéis solo la mano y me digáis dónde estáis para poder responderos bien. Una de las motivaciones de mi presencia hoy aquí en San Sebastián es que el tema de las jornadas de este año está muy enfocado a la inclusividad y a cómo llegar a más gente, incluyendo a todo el mundo. Entonces, llama un poco la atención que un investigador invidente como yo todavía esté en activo y tenga una carrera profesional. Y además esté muy enfocada también a la divulgación inclusiva de la ciencia. Con esa motivación hoy, Aranzadi presentaba un panel táctil que muestra algunas de las constelaciones, prácticamente las principales de algunas de las épocas del año, un panel táctil para invidentes. Lo hemos presentado antes por la tarde. Me parece una iniciativa estupenda porque de verdad que no hay muchas líneas de divulgación que incluyan a todos, ¿no? Que sean totalmente inclusivas, todo tipo de disfuncionalidades. Entonces, mi presencia aquí responde al hecho de demostrar que una persona con discapacidad, incluso visual, puede hacer astronomía. En la primera parte de mi conferencia voy a hablar un poco de este aspecto, de cómo una persona ciega puede hacer astronomía, una ciencia tan aparentemente visual. Pues salpicaré un poco también con ejemplos de cómo se pueden explicar conceptos astronómicos no solamente a partir de imágenes, sino a partir de sonidos. Y luego pues me centraré un poco en la parte de la investigación de las galaxias y la evolución de las galaxias. ¿De acuerdo? A ver si esto va sonando. De momento no suena. Astronomía y RP. Ahí está. Yo tengo que utilizar los audios para saber por dónde voy. Al principio a mí me daba mucha vergüenza mostrar mi enfermedad. Mi enfermedad no es que yo me quedara ciego de golpe. Yo tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que está bastante bien difundida aquí en San Sebastián, gracias a una asociación que se llama Begisare, que es la Asociación de Retina de Guipúzcoa, que últimamente se ha extendido a todo Euskadi, que está realizando una labor estupenda.
y que está explicando a la gente que la retinosis no es solamente quedarse ciego directamente, es una enfermedad degenerativa, las células de la retina van muriendo, pero no van muriendo al mismo ritmo ni de la misma manera. En las primeras fases se mueren, digamos, las células responsables de ser sensibles a poca luminosidad, es decir, prácticamente de noche no se puede hacer vida, y luego poco a poco se va cerrando el campo visual y te queda un resto visual en el centro, que poco a poco se va cerrando. Yo ya estoy en la fase en la cual prácticamente no tengo resto visual, aunque sí que tengo bastante sensibilidad a la luz, por eso tengo que llevar estos filtros para protegerme de los focos que están ahí delante. Y llevo afiliado a la ONCE, pues va a hacer ahora 7 años. Entonces, en el momento en el cual yo entré a la ONCE, me plantean, no la gente de la ONCE, sino los otros afiliados compañeros, tú eres ciego, ¿cómo puedes hacer astronomía? Y ahí empieza un poco mi labor divulgativa, llevando un poco al mismo tiempo la investigación astronómica, la divulgación y también un poco explicando a la gente lo que es la retinosis. ¿Qué es la baja visión? Os voy a poner un vídeo hecho por Becky Sae que explica precisamente qué es la baja visión, qué consiste y qué dificultades puede tener la gente con este tipo de enfermedades sin llegar a ser considerados ciegos en ningún caso. ¿Qué es la baja visión? Casi el 2% de la población padece un problema diagnosticado como baja visión y en España lo sufrimos más de 1 millón de personas. La baja visión es un grado menor que la ceguera. Pero a pesar de la cirugía o de las gafas, no se puede corregir. Y esto a veces nos impide hacer cosas tan simples como trabajar, realizar algunos deportes, conducir o ver una película. Puede estar causada por enfermedades muy diversas. Glaucoma, albinismo, aniridia, DMAE, miopía magna, retinopatía, retinosis pigmentaria. Y según los casos, aquí tienes algunos ejemplos de cómo vemos el mundo. Visión periférica, visión en túnel, visión parcheada, ceguera nocturna, deslumbramiento o pérdida de contraste. A veces somos difíciles de identificar, porque no siempre llevamos gafas oscuras o bastón blanco. Y algunos incluso podemos leer el móvil o el periódico. Pero luego nos podemos tropezar con cualquier cosa. Por eso hemos creado este distintivo. Queremos que nuestro símbolo sea conocido por todo el mundo. Así, cuando nos crucemos por la calle tendrás más cuidado con nosotros y nuestra vida será mucho más segura. El uso del distintivo Tengo baja visión me hace sentir mucho más tranquila. Normalmente salgo siempre acompañada, pero cuando me surge que tengo que salir a la calle sola, pues me encuentro como más segura. El otro día iba por la calle y me despisté un momento y me choqué con una chica. Pero llevar el distintivo Tengo baja visión me hizo sentir protegida. Nada más hacer así, ella entendió perfectamente y cambió completamente de actitud. Por ejemplo, en los comercios, cuando me tienen que dar las vueltas, me suelen dar, antes ponían en el mostrador y ahora me suelen dar a la mano. Gracias por ayudar a difundir esta campaña que mejorará la calidad de vida de un montón de gente. Bueno, pues ahora os voy a demostrar que todos tenéis baja visión en astronomía. Elia. Primero de todo, presentar un poco el centro en el que yo trabajo, el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Está situado en Granada y es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se llama Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero no penséis que hay un Instituto de Astrofísica en cada comunidad autónoma. No hay un Instituto de Astrofísica en Euskadi, no hay uno en Madrid, no hay uno en Galicia, no. Este es el centro de astrofísica más grande del CSIC que hay en toda España. Solamente nos supera otro, que es el de Canarias, que no depende del CSIC. En este centro trabajan casi 200 personas de muchos países del mundo, de muchos sitios de España. De hecho, el actual director es donostiarra, Antxon Alberdi.
Y eso es lo que hace que gente de muchos sitios, yo mismo no tengo mucho acento andaluz, ¿verdad? Me tuve que ir allí a trabajar, hay hasta astrónomos ciegos trabajando. ¿Qué es lo que motiva que los institutos de astrofísica estén en sitios como Andalucía o Canarias? Pues la respuesta es muy sencilla. Aquí sería muy poco rentable porque tenéis días nublados y de lluvia, bueno, cada vez menos, ¿verdad? Pero mucho tiempo a lo largo del año. En cambio, en Andalucía hay sitios que realmente destacan por su gran valor para poder observar el cielo. Hay dos especialmente relevantes. Uno es el Observatorio de Sierra Nevada, que está muy cerca de la ciudad, tiene bastante contaminación lumínica, pero está a más de 3.000 metros de altura, con lo cual tiene poca contaminación por vapor de agua y es un sitio privilegiado. Y otro, cuya foto creo que está ahí, es el Observatorio de Calar Alto, que está en Almería, en la Sierra de los Filabres, que es uno de los más importantes a nivel europeo y del cual hace poco, bueno, lo construyeron los alemanes. Los alemanes iban buscando hace 40 años sitios para poder construir sus telescopios, por la misma razón que no hay muchos observatorios en el norte de España, ellos tampoco lo hacían en Alemania. Los ingleses hacían lo mismo, acabaron construyendo los suyos en Canarias, los alemanes lo hicieron en Almería, y al final esa formación de astrónomos que supuso el que grandes potencias europeas construyeran sus observatorios en suelo español es lo que provocó que se hayan creado institutos punteros a nivel mundial, tanto en Granada como en Tenerife. Pero yo estoy diciendo que soy astrónomo, estoy diciendo que soy ciego, pero estoy diciendo que trabajo en un sitio cuyo lugar se ha situado ahí porque se ve muy bien el cielo. Bueno, ¿hasta qué punto eso es compatible? Un cielo sin estrellas. En primer lugar, decir que prácticamente desde casi ningún lugar de España se puede ver bien el cielo y las estrellas. Debido a la contaminación lumínica, hace unos meses salió un estudio que decía que un 80% de la población mundial no puede ver las estrellas. No quiere decir que el 80% de la población mundial tenga una afección de la vista. El problema es que el desarrollo industrial ha promovido que cada vez haya más luces en las ciudades e incluso en los pueblos no tan grandes, con lo cual no se pueden ver ni la mitad de la mitad de la mitad de las estrellas que se podían ver hace unos años. En el panel táctil que se ha presentado antes en Aranzadi, se representan en relieve estrellas de hasta magnitud 4. Bueno, hoy en día prácticamente no pueden verse estrellas ni de magnitud 1 en un ambiente urbano. La gente tiene que pagar dinero para alejarse de las grandes ciudades para poder ver el cielo en reservas que están protegidas. Algunas son los observatorios que hemos visto, pero eso ocurre prácticamente en cualquier lugar. Así que iniciativas como la de Aranzadi para los paneles táctiles no solamente son útiles para los invidentes, es que prácticamente cualquiera puede tocar el cielo y ver un montón de estrellas que desde su propia casa de noche no puede ver. Así que es la primera prueba de que realmente la vista es un poco relativa para hacer astronomía. Nuestros ojos nos engañan. Ahí tenéis varios ejemplos de también cómo nuestro sentido de la vista nos da impresiones equivocadas acerca de cosas que ocurren en nuestro entorno, ¿no? Sin ir más lejos, la más conocida de todos es el hecho de ¿es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, como nuestros sentidos nos indican, o es la Tierra la que gira alrededor del Sol? A veces se le echa un poco la culpa a la Iglesia de que fuera la que pusiera el freno para que se admitiera que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al revés. Y no era tanto esto, sino nuestros propios sentidos. De hecho, una encuesta de FECIT del año pasado indica que un 25% de la población española piensa que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Y es muy difícil convencerles de lo contrario. La razón es que ellos lo ven todos los días. Sus ojos, que para ellos es la fuente principal de información científica de todo tipo, les está diciendo que es el Sol el que sale todos los días por el este, se levanta y se mueve por el oeste. Y ellos no tienen absolutamente ninguna sensación de movimiento. Otras cosas erróneas, por ejemplo, que si el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño, en la antigüedad eran deidades similares, porque tienen prácticamente el mismo tamaño. La Luna, cuando pasa delante del disco solar, lo tapa por completo, obviando el hecho científico que se ha adquirido después de muchos años y muchas observaciones de que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está 400 veces más cerca. O cómo es la superficie de la Luna, a diferencia de lo que nuestros sentidos nos indican, es mucho más accidentada, llena de cráteres, llena de superficies rugosas. Es decir, hay muchas situaciones en las que nuestros sentidos nos están engañando. A veces no sale el audio. Bueno, este es Espectro electromagnético. El espectro electromagnético es otra prueba realmente de lo relativamente inútiles que son nuestros sentidos para hacer astronomía. La luz, que es la principal fuente de información que nos da información sobre los astros y sobre el universo, es una onda
y la frecuencia a la que esa onda está vibrando nos permite verla solamente en una porción minúscula de todo el espectro, que llamamos electromagnético, que corresponde a la luz visible. La mayor parte de las radiaciones son totalmente invisibles al ojo humano. Eso incluyen las menos energéticas. Ahí he puesto el ejemplo de una instalación que está en Granada, en Sierra Nevada, que es la antena de radio del IRAM. Es una antena de radio de 30 metros de diámetro que permite observar el universo en ondas de radio. A veces la gente piensa que sirve para escuchar el universo porque detecta ondas de radio, pero las ondas de radio son ondas de luz que están vibrando a una frecuencia muy baja, es decir, tiene una longitud de onda muy alta, es totalmente invisible al ojo humano y podemos observarlo gracias a aparatos que traducen esa información luminosa a un código que luego nuestros ojos pueden interpretar. Es el caso también de los rayos infrarrojos, de las microondas y aquellas otras frecuencias que son más energéticas que la luz visible, que no es que nuestros ojos sean incapaces de detectarlas, es que ni siquiera llegan a la superficie de la Tierra. Las ondas ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, están filtradas por la capa de ozono y eso es una suerte porque si no dañarían cualquier forma de vida que vive en la superficie. Pero para los astrónomos es una gran pérdida de información porque hay muchos fenómenos muy energéticos en el universo que nos están mandando información en esa frecuencia. Para poder observarlo no solamente hay que diseñar un detector apropiado, sino que además hay que lanzarlo fuera de la atmósfera. Me parece que hay una imagen de un satélite de ultravioleta que es sensible a esa radiación y luego nos permite poder interpretarla. Por tanto, nuestros ojos realmente en todo este proceso es un componente completamente secundario de la adquisición de datos. Lo que el ojo no ve. Por otro lado, no todo el universo emite luz. De hecho, menos del 2% de la materia y energía que hay en el universo emite luz. Casi todo lo que hay en el universo recibe el nombre de negro, oscuro, invisible. Fijaos qué importancia tiene la vista para hacer astronomía, ¿verdad? Primero, el que la noche sea negra, que no es porque el sol no está ahí, es porque el universo se expande a tal velocidad que la mayor parte de la luz del universo aún no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Es la llamada paradoja de Olbers, que hablaba de que si el universo fuera infinito, tendría que estar completamente iluminado por todas partes, ya que la luz ha tenido tiempo de sobra para llegar desde cualquier punto del universo hasta nosotros. Así que la expansión del universo ya supone un muro a nuestras observaciones. Y luego el hecho de que la mayor parte de la materia y energía no emite luz. Los agujeros negros es un ejemplo, una condensación de masa tan alta que ni la luz puede escapar de ellos. La materia oscura, que compone el 80% de la masa de las galaxias, sabemos que interacciona gravitacionalmente, pero como no interacciona con la radiación electromagnética, ni emite, ni absorbe, ni difracta la luz. Solo sabemos que está ahí por el movimiento de las estrellas. Y la energía oscura, que supone el 75% de toda la materia y energía de todo el universo, y tiene un comportamiento tan anómalo que interacciona gravitacionalmente al revés que el resto de la materia bariónica o la materia oscura. Es decir, lo que hace es hacer que las cosas se expandan, se muevan más rápidamente alejándose unas de otras. Todo esto se conoce de manera teórica o por el efecto que tienen sobre cosas que están cerca de donde están actuando físicamente, pero no porque se pueda ver. Bueno, yo creo que hasta aquí os he convencido de que ver no es muy útil para hacer astronomía, ¿verdad? Bueno. Astroaccesible. Pues un poco con esa idea y siguiendo un poco la línea del panel táctil, nace un poco mi proyecto de divulgación, que es Astronomía Accesible, que tiene un objetivo muy sencillo. Como yo no lo veo, voy a dejar que el ordenador lo lea, que viene muy bien resumido en el artículo 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice lo siguiente. Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. La clave está en las dos primeras palabras. Toda persona. Todas las personas tienen derecho a eso. Entonces, cualquier divulgador, científico, profesor, que se precie, tiene que intentar diseñar materiales, estrategias, metodologías que incluya a todas las personas, independientemente de sus dificultades o de sus disfuncionalidades. Además, hay motivaciones aparte, por ejemplo esta. Ciencia diversa. En el mes de junio salió el número de la revista Nature, que seguro que os suena a todos, es una de las más eminentes, las más famosas a nivel científico, que hablaba de las ventajas de hacer ciencia inclusiva. Y aquí no estoy hablando solo de divulgación, hablo de
conseguir que estudien ciencia todos los colectivos independientemente de su situación socioeconómica, orientación sexual, género, raza, etc. Resulta que se hizo un estudio por el cual aquellos grupos de investigación que incluyen a gente variada, incluyendo a todo tipo de colectivos, sin necesidad de un prejuicio de, bueno, el científico clásico que es el hombre de raza blanca, mediana edad, situación socioeconómica alta, resulta que son más productivos. Cuanto más variado es un equipo de investigación, más productivo resulta. O sea que resulta rentable. Cuando digo rentable no me refiero al punto de vista económico. En ciencia este es secundario. Es a nivel de productividad, de adquirir más conocimiento y de llegar más lejos. Pues a cuanta más gente lleguemos, más lejos llegamos. Bueno. Actividades. ¿Qué cosas hacemos en Astroaccesible? Pues hacemos conferencias en centros de la ONCE, pero también en institutos, en centros de enseñanza primaria, todo tipo de gente que nos llama, que piensa que podemos enseñar astronomía sin necesidad de trasnochar y a cubierto y sin mojarse, con material de todo tipo. Bueno, pues allí vamos, haciendo un montón de actividades. Además, Salidas y excursiones. últimamente estamos animándonos a hacer, colaborando con la ONCE de Granada, pero no solamente. Aquí, por ejemplo, en Donostia estuve hace un par de años haciendo unos talleres de astronomía accesible, y el año pasado hicimos una excursión accesible al Observatorio de Calar Alto. Era la primera vez que un grupo de invidentes visitaba un observatorio profesional. Hace solo 3 semanas también visitamos el desierto de Tabernas, en Almería, que tiene su importancia desde el punto de vista astronómico porque resulta que está muy de moda ahora lo que se llaman los análogos del planeta Marte, sitios que geológicamente tienen algún aspecto que recuerda al planeta Marte, y en concreto Tabernas es un sitio en el cual no llueve mucho, por eso es un desierto, pero el agua ha dejado un montón de huellas que recuerdan a muchas imágenes obtenidas por satélites que orbitan en la superficie de Marte, y todo tipo de cárcavas, ramblas. Bueno, por primera vez con un grupo de geólogos de Madrid, una asociación a la cual yo también pertenezco, que se llama Ciencias sin Barreras, visitamos este sitio y hicimos unas cuantas maquetas de Marte, y la gente, por medio del sentido del tacto, pudo visitar el planeta Marte por primera vez, sin necesidad de verlo. Página web. Más cosas que hacemos, casi todo lo volcamos en nuestra página web, que es astroaccesible.iaa.es. La semana pasada colgué, por ejemplo, un artículo sobre cómo hacer una presentación accesible. Ha tenido bastante éxito entre mis colegas de instituto. Nadie se había planteado que podían mejorar sus presentaciones para que llegara a más gente. Y también tratamos de dar un poco publicidad a todas las actividades en las que tomamos parte. Esto es gracias a Yolanda, mi mujer, que es la Community Manager, y que bueno, os animo también a que os sigáis un poco las actividades de este proyecto y veáis que más cosas relacionadas con divulgación de la ciencia se pueden hacer. Materiales 3D. Aquí algún ejemplo de los materiales que empleamos para poder enseñar astronomía a gente que no ve y a gente que ve, es decir, todos vosotros, como si no vierais el universo, que es el caso, ¿verdad? Láminas en relieve que representan distintos aspectos del universo, maquetas en 3 dimensiones con algunas constelaciones que permite, con el sentido del tacto, hacerse una idea de qué podemos ver en el cielo nocturno. También podéis ver una maqueta de la Luna, la cual obviamente le encanta tocar a todo el mundo, no solamente a la gente que no ve. Antes os enseñaba la maqueta de Marte, que también tiene mucho éxito. Y últimamente también estamos explorando las leónidas, el sonido de la lluvia de estrellas. El uso de sonidos. Por ejemplo, os voy a poner ahora un audio de cómo suena una lluvia de estrellas, que mucha gente piensa que para poder ver una lluvia de estrellas, obviamente no son estrellas lo que llueven, son partículas finísimas de polvo que están asociadas a estelas de cometas, y cuando la Tierra atraviesa en su órbita una de estas estelas, pues las partículas rozan con la atmósfera a gran velocidad y crean una estela. Entonces este audio, tomado de la Agencia Espacial Europea, se hace con ondas de radio emitidas por radar, chocan con la estela de gas ionizado y producen este efecto. Yo os recomiendo que si oís alguna tenéis derecho a pedir algún deseo si queréis, ¿vale?
alguna ha caído, ¿no? Exoplanetas. Aprendiendo a Otro descubrirlos. ejemplo de sonidos, y con esto voy a acabar esta parte, que es explicar a la gente lo que es un tránsito. Los tránsitos son eventos astronómicos que se utilizan hoy en día para descubrir exoplanetas, es decir, planetas que orbitan alrededor de estrellas que están fuera del sistema solar. Una manera de detectarlos es monitorizar la luz que viene de una estrella y cuando hay una minúscula variación de ese brillo, y se sabe por modelos de dinámica estelar que no es debida a una variación del brillo de esa estrella, se puede asociar al paso de un planeta por delante del disco de esa estrella. Y a partir de esa variación se puede inferir cuál es la masa de ese planeta, a qué distancia está, etc. Bueno, pues por medio de sonido se puede explicar esto muy fácilmente. Si asociamos el brillo de una estrella a un sonido como este, no se ha escuchado gran variación porque la estamos viendo sin un detector o un telescopio adecuado. Si aumentáramos la señal de esa estrella por medio de un instrumento adecuado, a lo mejor podríamos detectar lo siguiente. Ay, no me digas que no va a sonar. Había uno entre medias que no ha sonado, pero en este claramente se ve como un planeta muy grande, puede ser un gigante gaseoso, por ejemplo, y otro un poco más pequeño, que puede ser un planeta rocoso, han pasado por delante y han hecho variar el brillo de esa estrella. Así que por medio de sonidos se pueden transmitir ideas de astronomía que no son necesariamente transmitidas por imágenes, porque de hecho no hay imágenes de exoplanetas. Casi toda la información que tenemos de exoplanetas son variaciones de este tipo o por el movimiento de la estrella que ha tirado gravitacionalmente un planeta que está cerca de ella, pero no hay ni una sola imagen directa ahora mismo, o hay algunas, pero muy poca calidad, de los exoplanetas. Bueno. El estudio del pasado. Vamos a cambiar de materia. Ya creo que como nadie ha protestado, yo creo que os he convencido a todos de que se puede hacer astronomía sin ver y de que es importantísimo divulgar astronomía para todos los públicos. Así que vamos a hablar un poco de lo que era el tema de la charla, que es el estudio del pasado mediante la astronomía. El estudio del pasado es algo común a muchas ramas del conocimiento y la astronomía no es una excepción. Nosotros estudiamos el pasado simplemente por el hecho de observar. El espacio es muy grande, la luz va muy rápido, 300.000 kilómetros por segundo, y eso hace que mirar más lejos significa mirar atrás en el tiempo. Entonces, simplemente el hecho de estudiar nuestro universo implica poder mirar el pasado y hacernos preguntas acerca de cómo era el universo desde las épocas de su formación. Por ejemplo, la escala del sistema solar. A escala del sistema solar eso está ocurriendo. Lo que pasa es que no somos muy conscientes de ellos. El sistema solar a veces se representa como está en esta imagen, pero realmente las distancias relativas entre los planetas y entre los planetas y el Sol son tan grandes que la luz necesita bastante tiempo para llegar desde el Sol a cada uno de los planetas. Nosotros estamos a unos 8 minutos luz del Sol, lo cual quiere decir que si el Sol se apagara ahora mismo tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta, ¿no? Y la escala del sistema solar en tiempos de luz corresponde a lo que se ve en pantalla. Bueno, yo no lo veo, no me acuerdo de memoria, pero sí que sé, por ejemplo, que Marte está a unos 20 minutos luz de la Tierra, con lo cual un viaje a Marte requeriría una comunicación en radio que os tiraría entre, 12 minutos. Unos 4 minutos si está del mismo lado, o puede ser hasta de 20 minutos para poder comunicarse con una misión a Marte, o los estertores en las partes más externas del sistema solar, que puede ser Plutón, aunque ya no es considerado planeta, es planeta enano, pero está alrededor de unas 6 horas luz. Eso que parece una distancia para la luz que es insignificante, a escala de cuál es la velocidad mayor a la cual puede moverse una sonda construida por el hombre. Hablo, por ejemplo, de la sonda New Horizons de la NASA, que fue lanzada en 2005 y no llegó a Plutón hasta 2015. O sea que esas 6 horas luz, la sonda más rápida construida por el hombre necesitó más de 10 años en llegar. Obviamente, eso no quiere decir que estudiar los planetas implique un estudio del pasado, porque son escalas de tiempo absolutamente insignificantes. Si nos movemos un poquito más lejos... ¿Siguen luciendo las estrellas? En el caso de las estrellas ya no estamos hablando de horas luz, hablamos ya de años luz. Las estrellas más cercanas, por ejemplo Próxima Centauri, está a años luz. Pero durante mucho tiempo, por ejemplo William Herschel,
uno de los astrónomos más productivos, vivió en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahí hay una imagen, una caricatura o una ilustración en la que se le representa observando. Fue el descubridor del disco de la Vía Láctea, fue el primero que dijo que las estrellas se distribuían siguiendo un disco que estaba en torno a la Vía Láctea, pero él no era capaz de medir la distancia de las estrellas. La distancia de las estrellas se mide mediante un método que se llama la paralaje, que consiste en observarlas en una posición en una época del año, esperar 6 meses a que la Tierra recorra sus 16 minutos luz al otro lado del Sol, lo cual son 300 millones de kilómetros, y ver si ha habido un desplazamiento de la estrella. Entonces, trigonométricamente, uno puede calcular a qué distancia está. Y con los métodos que él tenía, a finales del siglo XVIII, y eso que él construía los mejores telescopios, él no era capaz de distinguir paralajes, con lo cual se preguntaba si las estrellas estaban tan lejos, que era posible que la luz que nos llegara de ellas fueran de estrellas que estaban muertas. Curiosamente, hay mucha gente que lo sigue planteando, decir, bueno, es que toda la luz de las estrellas que yo veo seguramente ya han dejado de existir. Bueno, eso no es del todo correcto porque, como digo, en el disco de nuestra Vía Láctea estamos hablando de distancias, las que se pueden ver a simple vista por la noche, de decenas, centenas, incluso miles de años luz. Eso a escala de la vida de una estrella es muy poco. Una estrella masiva, las más masivas, los que menos tiempo viven del orden de millones de años. Las que son del tipo del Sol, o incluso más bien azules claros o amarillas, cientos de millones de años luz, miles de millones de años luz incluso, o incluso las enanas rojas, cientos de miles de millones de años luz. Es decir, que las escalas de las estrellas en nuestra galaxia no impiden que las veamos en una escala de tiempo muy corta en relación a sus vidas. Por tanto, siguen vivas, siguen ahí. Los restos del pasado. Entonces, digamos que encontramos dos maneras de poder estudiar en astronomía los objetos astronómicos. Uno son los objetos relativamente cercanos. Es verdad que la luz ha tardado mucho tiempo, muchos años en llegar, pero lo que estamos viendo es cómo son después de haber pasado muchos años de evolución. Ahí hay un ejemplo de algo que se utiliza también en arqueología para estudiar cómo era el pasado, que es estudiar los restos directamente que han llegado hasta nosotros, después del paso de mucho tiempo. Es el mismo que utilizan no solamente los arqueólogos, sino los paleontólogos, los geólogos mismos, estudian tal como está hoy el material, el objeto de estudio, después de haber pasado mucho tiempo. Bueno, pues la astronomía, al menos en el entorno más local de nuestra galaxia, de las galaxias más cercanas, en el entorno de millones, pocos millones de años luz, estamos viendo prácticamente los objetos tal como están hoy en día. No han tenido tiempo de evolucionar, a diferencia de lo que decía Herschel, que se preguntaba si las estrellas ya habían muerto. No, la mayor parte de ellas todavía están ahí. Ejemplos de este tipo de arqueología galáctica. Excavando en el origen del sistema solar. Bueno, por ejemplo, la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea, que el año pasado, hace 2, mejor dicho, mandó una misión a un cometa, el cometa Churyumov-Gerasimenko, y por primera vez fue capaz el ser humano de hacer posar una sonda Philae, que era una especie de aparatillo con forma de lavadora que salía de Rosetta, y aterrizar en el cometa, analizando el material del sistema solar tal y como era en la época en la cual el sistema solar se formó, hace unos 5.000 millones de años. Eso es hacer lo mismo que hacen los geólogos, ir directamente al sitio y sacar una muestra para analizar el material. Eso no es ver las galaxias como eran en el momento de su inicio. Otro ejemplo. Las estrellas más viejas. Es estudiar cómo son las estrellas más viejas de nuestra propia galaxia. Hace poco, el año pasado, una nota de prensa de un grupo del Instituto de Astrofísica de Canarias descubrió la estrella más vieja del universo. Que sepamos hasta ahora, seguramente hay muchas más, ¿no? Eso está en el halo de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es verdad que es un disco espiral, las estrellas se distribuyen de esa manera en un plano, digamos, parecido a un disco, pero en realidad nuestra galaxia tiene forma esférica. Hay un halo de materia oscura de forma esférica y hay muchas estrellas muy antiguas y cúmulos globulares que se distribuyen por encima y por debajo de ese disco en lo que se llama el halo. Y son estrellas muy viejas. Bueno, pues este grupo del IAC descubrió esta estrella y por la cantidad de elementos químicos pesados que tenía fue capaz de deducir que tenía 13.500 millones de años de edad, a prácticamente 300 millones de años justo después de la gran explosión del Big Bang. Eso está a 7.500 años luz, que es una barbaridad, pero que obviamente en términos de escala del universo es muy poco. A veces el problema un poco en astronomía es hacer ver a la gente que escalas de cientos de años luz, miles,
millones, miles de millones, no tiene nada que ver porque involucran escalas de tiempo muy diferentes. Y poder observar esta estrella implica prácticamente nada en términos astronómicos. Es como observarla tal como es hoy en día y poder estudiar cómo una estrella tan vieja, una enana roja, ha podido vivir tantos miles de millones de años. Las regiones de gas ionizado. Bueno, un aspecto que a mí me interesa especialmente, porque es el campo de trabajo en el que yo estudio, son las regiones de gas ionizado. Estas regiones son importantes porque son trazadores de cómo son las galaxias a distancias muy variables. A diferencia de las estrellas, son nubes de gas que están iluminadas por procesos muy luminosos, muy energéticos. El gas absorbe la radiación ultravioleta energética y la remite en la parte visible del espectro. Esta imagen que está ahí es de la región de formación estelar más grande, más luminosa del grupo local de galaxias, es decir, aquellas galaxias que están cerca de la Vía Láctea. Se llama 30 Dorados, también se llama nebulosa de la Tarántula, está en la gran nube de Magallanes. Seguramente observaréis ahí un cúmulo de estrellas azules en la parte izquierda, se llama R136, está iluminando todo el gas y ese gas puede ser analizado para estudiar las propiedades de esa nube de gas. Entonces, cuando esos cúmulos de estrellas son muy masivos, permite estudiar estas regiones de gas ionizado hasta distancias muy altas. La gran nube de Magallanes está a 170.000 años luz. De nuevo, en términos de evolución estelar y de edad del universo, es muy poco tiempo. De hecho, la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes son satélites de nuestra Vía Láctea, o sea que en términos locales es nada. Yo, una de mis grandes frustraciones es, como yo he ido perdiendo la vista poco a poco, es no haber podido ver las nubes de Magallanes, porque desde el hemisferio norte no se pueden ver. La primera vez que visité el hemisferio sur ya había perdido la vista, pero según me han dicho son espectaculares. Si alguna vez vais de visita al hemisferio sur, os recomiendo que no dejéis de observarlas. Entre los distintos procesos que hacen que una nube de gas se ilumine, y de nuevo voy a volver a los sonidos, están los siguientes. La aurora, el ruido del choque con la Tierra. Este es un caso, que es el que tenemos más cercano, que es el de la aurora boreal, en el cual el gas, que en este caso es el de la atmósfera de la Tierra, es excitado por los choques de partículas de vientos galácticos que vienen desde el Sol. Entonces, eso provoca esos choques que el gas que está en la atmósfera, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno también, aunque en menor medida, se iluminan de distintos colores que pueden ser analizados. Yo no sé si hay algún invidente aquí, pero de todas maneras yo creo que os va a resultar muy curioso escuchar cómo por ondas de radio se puede detectar el movimiento del choque de esas partículas con la atmósfera. Es un sonido muy Star Wars. Es un sonido real, ¿eh? El sonido de las Pléyades, la sinfonía de las estrellas. A veces se utilizan estrellas. sonidos haciendo simulaciones como la que he hecho yo antes del tránsito, pero en este caso es un sonido real tomado de la emisión en radio del choque de esas partículas. Aquí tenemos un ejemplo como el de 30 Dorados, en el cual un cúmulo masivo de estrellas ilumina una nube de gas. En este caso no hay nube de gas, lo que tenemos es el cúmulo de las Pléyades, pero me parecía muy curioso escuchar, o es lo que yo le pongo a gente invidente, esto es de un grupo que se llama System Sounds, que hace sonificaciones, incluso adaptaciones musicales, como un grupo de estrellas que han nacido al mismo tiempo en un cúmulo, tienen la misma edad, masas muy parecidas, sus periodos de variación se sincronizan creando un efecto como este. ¿No suena? A ver. La aurora, el ruido del choque. A ver si ahora. El sonido de las Pléyades, la sinfonía de las estrellas.
este... Emisión en rayos X de un agujero negro, el lamento de las tinieblas. Sería el tercer fenómeno energético que puede en el universo provocar que una nube de gas emita luz de manera muy intensa, que son los agujeros negros. En el centro de todas las galaxias, por efecto de la condensación de la materia, uno de los primeros efectos que se produce cuando se forma la galaxia es la creación de un agujero negro supermasivo. Todas las galaxias tienen un agujero negro central que es de millones de veces la masa del Sol. Normalmente, en muchas galaxias, ese agujero negro está pasivo, no tiene masa suficiente cerca que tragar. Pero en otros casos, en el caso de las galaxias activas, la masa está suficientemente cerca, se acelera y por rozamiento empieza a calentarse y empieza a emitir en rayos X. Hay una sonificación muy interesante hecha por la NASA a partir de un telescopio de rayos X de uno de estos agujeros negros. Sería algo parecido a esto, que es el ruido que hace la masa emitiendo en rayos X al rozar y al caer en el agujero negro. Esos serían los tres mecanismos principales. Las galaxias con formación estelar. A mí, digamos, desde el punto de vista del análisis de lo que podemos aprender a partir de una galaxia, solo nos sirve uno, que es la formación estelar. Ni los choques ni los núcleos activos de galaxias son mecanismos que nos permitan aprender mucho acerca de la radiación que está siendo emitida por el gas. Nosotros lo que vamos buscando cuando queremos observar trazadores de las propiedades de una galaxia hasta distancias muy lejanas es la formación estelar. Y la suerte es que el universo está formando estrellas en todas las épocas y a distintas escalas. Ahí tenéis varios ejemplos de distintas escalas, empezando por la nebulosa de Orión, que es la región de formación estelar que está más cerca de nuestro Sol, que está en la órbita de la Láctea. Bueno, esas distancias están en parsecs. No sé si domináis la escala de parsecs. Un parsec equivale a un poquito más de 3 años luz, con lo cual, bueno, Orión se encuentra a unos 1300 años luz. Es de tamaño relativamente pequeño, pero domina un poco lo que es el cielo de la nebulosa de Orión. Luego 30 Dorados, que es la imagen que yo ponía antes. Esta está fuera de la galaxia, pero está ya pues, a más de 150.000 años luz. Tenemos ya galaxias que solamente forman estrellas, como NGC 4861. Estoy hablando de memoria porque no lo veo, o sea que si me equivoco me corregís, ¿vale? Este está a 1 millón y pico de parsecs, o sea, más de 3 millones de años luz, ¿vale? Eso está trazando cómo es la galaxia hace solo 3 millones de años, relativamente cerca. Y ya la última, que se llama otro ejemplo, en el momento en el cual puse esta imagen era de las que estaban más lejos que se habían encontrado, la galaxia Baby Boom, por la cantidad de estrellas que forma. El parámetro Z que está ahí es el desplazamiento al rojo, del cual hablaré luego. Básicamente es debido a la expansión del universo. Entonces esa distancia, 4.5 más o menos, equivale prácticamente a solo 500 millones de años después del Big Bang. También es una galaxia con formación estelar. Entonces, el patrón más característico de todos estos objetos es un espectro, es decir, hacemos descomponer la luz de esas galaxias espectroscópicamente y en la parte visible observamos unas líneas de emisión que son emitidas por el gas y que nos permiten sacar las propiedades del gas y, por tanto, de la galaxia. El estudio de los metales. Un aspecto especialmente interesante que podemos aprender a partir de esas líneas de emisión es cuántos metales tienen las galaxias. Cuando yo hablo de metales en astrofísica no me estoy refiriendo a lo mismo que nosotros entendemos. Metal en astronomía es aquel elemento químico que es más pesado que el helio. Es decir, prácticamente todos los elementos son metales. ¿Y por qué se hace esa distinción? Porque son los únicos elementos químicos que se han producido en el interior de las estrellas. En el Big Bang, en la gran explosión, prácticamente la única masa, digamos, convencional que se produjo fueron el hidrógeno y el helio, que son los dos elementos más ligeros. Todos los demás más pesados que esos son los metales. Hay ahí un gráfico que muestra cuál es la proporción de esos metales actualmente en el Sol. Sería el parámetro Z, es más o menos un 2%, que luego se puede descomponer en otros elementos químicos, del cual el más abundante es el oxígeno, el carbono, el nitrógeno. Bueno, pues aunque sean solo un 2%, las líneas de emisión que hemos visto antes de un espectro de una galaxia con formación estelar o una región como Orión vienen de los metales y eso nos permite observar la cantidad de metales. Lo que he puesto ahí es una imagen de la nebulosa del Cangrejo.
que es un ejemplo de cómo los metales pasan de las estrellas al medio interestelar, al gas, que luego es iluminado por las estrellas. En este caso el gas está siendo iluminado, pero no por una estrella que estén haciendo, sino por el resto de una explosión de supernova. Esta explosión de supernova fue vista a simple vista, se produjo en el año 1054, fue registrada por los astrónomos chinos, y lo que ha quedado en el centro es un púlsar muy compacto que calienta el gas. Ese gas tiene líneas de emisión que puede analizarse y puede medirse la cantidad de elementos químicos que la estrella ha eyectado al medio interestelar. Solamente por curiosidad y incidiendo un poco en la idea de que se puede divulgar astronomía con sonidos, os voy a poner cuál es el sonido en radio real del púlsar de la nebulosa del Cangrejo. Si os hartáis de los sonidos me lo decís, pero yo creo que a la gente le suele gustar mucho. Ay, no me digas que falla. A ver. El estudio de los metales. Bueno, cada una de esas vibraciones que se escuchan es una rotación de la estrella. La estrella se ha comprimido tanto, una estrella varias veces más grande que el Sol, se ha comprimido en una bolita de decenas de kilómetros de diámetro, y por conservación del momento angular, cuando una distribución de masa comprime su radio, aumenta muchísimo su velocidad. Está tan caliente que ioniza el gas circundante. Bueno. El proyecto Califa. Uno de los proyectos que llevamos a cabo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía para estudiar el gas ionizado en galaxias relativamente cercanas, hasta digamos unos 100 millones años luz de distancia, es el proyecto Califa. El proyecto Califa se ha llevado a cabo con el Observatorio de Calar Alto, con un instrumento muy especial, aunque no es un telescopio muy grande, el que está allí, el más grande, que es de 3,5 metros de diámetro, el espejo primario, pero el instrumento, construido en Alemania, permite hacer un cartografiado espectroscópico de las galaxias. Ahí tenéis un ejemplo de 2 galaxias que han sido cartografiadas. El diámetro un poco de cada una de esas imágenes es de 1 minuto de arco y tiene fibras de 1 segundo de arco cada una de ellas, para cada una de las cuales se puede medir el espectro, con lo cual podemos obtener mapas no solamente de la abundancia de elementos químicos, sino de cómo son las estrellas, de cuál es la velocidad del gas, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un gráfico, un mandala, en el cual para algunas de las galaxias, no para todas, se han analizado unas 600, pero se ven distintos aspectos que se pueden obtener a partir del estudio cartografiado de estas galaxias. Por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que la de arriba es cómo es la emisión de las estrellas, la de abajo es la emisión del gas, la de arriba a la izquierda, es decir, como si fuera a las 10, estaría la cinemática del gas, la que está justo debajo es la emisión en H-alfa, que es una línea muy característica del gas. Entonces eso permite hacer un estudio de cuál es la distribución en galaxias de las propiedades del gas ionizado. ¿Y qué hemos aprendido de los metales gracias a Califa? A ver. Bueno, yo creo que... Los metales de las galaxias. Pues por ejemplo, hay 2 ejemplos de cosas que hemos aprendido. Aunque esto ya lo sabíamos, por ejemplo, hay una relación que es fundamental en astrofísica que relaciona el contenido en metales de una galaxia con su tamaño, es decir, con su masa. La masa de una galaxia, por ejemplo, podemos saberla a partir de su luz. Hay relaciones muy estándares que relacionan cuál es la luz de una galaxia con su masa. Y la cantidad en metales, ya os he dicho cómo podemos hacerlo, analizando las líneas de emisión del gas ionizado. Pues resulta que, como término medio, en astronomía, las galaxias más masivas son también más metálicas. ¿Eso tiene sentido? Bueno, tiene sentido, por ejemplo, pensando que cuando las estrellas explotan como supernovas, eyectan sus metales a mucha velocidad y si la galaxia es muy masiva, tiene un pozo de potencial gravitacional que no deja que los metales salgan. Entonces, la galaxia es más metálica. Cuando una galaxia es más pequeña, ahí hay 2 ejemplos de galaxias. Una es la Vía Láctea, que es de las más masivas, tiene la metalicidad de nuestro Sol, ese 2% de metales que hemos visto. Pero cuando es más pequeña, del tamaño de las nubes de Magallanes, es mucho menos metálica que la Vía Láctea, porque seguramente los vientos galácticos producidos por las supernovas en un cúmulo, como hemos visto antes, de 30 dorados, los eyectan y no son capaces de retenerlos. Esa sería una posible explicación. Otra cosa que hemos aprendido, ahí tenéis un perfil radial de metalicidad en una galaxia, NGC 477, y resulta que la abundancia de metales en la parte interior de la galaxia, de disco, es mayor que en la parte externa. Hay un gradiente de metalicidad.
Eso podría tener sentido pensando que la galaxia ha evolucionado de dentro hacia afuera. Se han formado estrellas primero más rápido en la parte interior, han producido más metales y las de fuera son más jóvenes y ha producido menos metales. Ahora, el reto es ¿qué ocurre con estas relaciones en el universo más primitivo? Bueno, ahí las cosas cambian. Mirar al pasado. Aquí es diferente. ¿Os acordáis de la imagen que he puesto antes de cómo es estudiar el pasado mirando objetos cercanos, aunque estén a miles o incluso millones de años luz? Es ver un poco los restos. En el caso del universo primitivo es ver directamente una instantánea de cómo era el universo en esa época. Es como si estuviéramos mirando un cuadro. Yo he elegido el cuadro de las lanzas de Velázquez. Es exactamente tal y como lo pintó Velázquez hace 400 años. O es igual que cuando leemos una obra de teatro, una tragedia griega, tal cual, si no ha sufrido ningún desperfecto, pero tal cual lo escribió el dramaturgo o el escritor. O escuchar una ópera de Mozart. Estamos transportándonos en el tiempo. Cualquier fotografía que pusiera, por ejemplo, de hace 100, 150 años, es exactamente igual. Ya no es lo mismo, ya es ver directamente el pasado tal y como era antes. En ese caso, el campo profundo de Hubble. Telescopios muy potentes nos permiten ver las galaxias a muy distintas épocas. Una de las cosas sorprendentes que nos enseñó el telescopio espacial Hubble, cuando miró el campo profundo, es decir, una zona del cielo que no estaba relativamente contaminada por la luz de nuestra propia galaxia. Se descubrieron muchísimas galaxias que antes no se habían podido ni adivinar que estaban ahí. Era un sitio negro y se apostó, vamos a poner en nuestra cámara y vamos a apuntar ahí durante 10 días seguidos. Y aparecieron en un campo como este, que es más o menos de 1 minuto de arco, miles de galaxias a distintas épocas. Se puede estudiar cómo era la evolución del universo. Hoy en día, la galaxia más lejana. Estamos siendo capaces de fotografiar galaxias que prácticamente cientos de millones de años solamente después de la gran explosión. Actualmente el récord la tiene esta, que es la MAX, y no me preguntéis el nombre porque ese sí que no me acuerdo, que es solamente 300 millones de años después de la gran explosión. Es una imagen directa, tomada con un telescopio de gran diámetro. En este caso, estamos utilizando una técnica un poco tramposa, que es la de lente gravitacional. Las lentes gravitacionales se producen porque la luz, cuando pasa cerca de una distribución de masa, converge como si fuera una lente, como su propio nombre indica, y eso nos permite ver objetos que están detrás de una gran distribución de masa muy lejanos. A pesar de eso, fijaos, esta que es la más lejana que se ha podido observar, esta imagen es de esta primavera, yo creo, no es tan vieja como la estrella más vieja que hablábamos antes de la Vía Láctea. Bueno, me parece que estas son 13.400, ¿no? Y la estrella más vieja eran 13.500. O sea que a pesar de todo, la otra técnica todavía sigue ganando. Bueno. Evolución de las galaxias. Volvemos a la relación masa-metalicidad. Os voy a dar un poco la tabarra con esta relación, que es que las galaxias más masivas son más metálicas. Este es un estudio en el que yo participé, hecho con el telescopio VLT de Chile, tenéis ahí una imagen de él, y se pueden obtener muestras de distintas galaxias y ver a distintas épocas cómo evoluciona esta relación. A ver si sois capaces de apreciar lo que pasa cuando vamos seleccionando galaxias a medida que están más lejos en el mismo campo, un campo parecido al de Hubble, que se llama Cosmos. Lo que se observa son dos cosas. En primer lugar, que la relación se va aplanando, y en segundo lugar, que cada vez hay menos galaxias. ¿Se aprecia esto bien? ¿Sí? Bueno, el que se aprecia menos galaxias es lógico porque cada vez estamos más lejos y cada vez es más difícil ver las galaxias brillantes. El que se vaya aplanando también tiene cierto sentido, por ejemplo, en términos de lo que hemos pensado antes, de que si son los vientos galácticos, podría ser que las galaxias antes formaban estrellas mucho más intensamente, había mucho más gas, había mucho más viento galáctico y ni siquiera las galaxias masivas eran capaces de retener sus metales. Así que estas técnicas de campo profundo nos permiten ver cómo evolucionan las relaciones fundamentales del universo. La expansión del universo, una luz que se diluye en el tiempo. Hay problemas también, aparte de que cada vez vemos más lejos. Otro es este, que lo vamos a representar otra vez con un sonido, ya es el último.
actual es una simulación que nos dice cómo la luz eco de la gran explosión, la radiación de microondas, de fondo de microondas, se ha ido perdiendo su energía debido a la expansión del universo. Todas las galaxias más lejanas se van alejando de nosotros y por efecto de esa velocidad de recesión, la luz que emiten va perdiendo energía, una especie de efecto Doppler, con lo cual cada vez es más difícil detectarla. Aquí tenéis un ejemplo con la misma muestra de galaxias El desplazamiento al rojo que he enseñado antes. Lo que hay a la izquierda es una imagen de distintas galaxias, de 3 galaxias, tomadas con el telescopio espacial Hubble, y lo que está a la derecha es un espectro con algunas líneas metálicas para 3 galaxias que están a distintas distancias. Como veis, las líneas que tienen la misma longitud de onda se van desplazando hacia la parte derecha, la parte menos energética, a medida que están más lejos, y van entrando en un rango que es mucho más difícil de detectar, que es el infrarrojo. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso hace más difícil también poder medir cuáles son sus abundancias, porque muchos de los detectores que tenemos son ópticos, le pasan un poco igual que a nuestros ojos, aunque eso es algo que en los próximos años se va a tratar de solventar. Entonces, guisantes verdes. Lo que se trata un poco también, cuando tratamos de analizar cuáles las relaciones fundamentales, es tratar de buscar galaxias cerca de nosotros que se parezcan o que pensemos que se parecen a la primera generación de galaxias. Un ejemplo son estas, que son los guisantes verdes. Son galaxias que primero se pensaban que eran estrellas. Cuando se analizó su espectro, resulta que eran galaxias muy compactas que están formando estrellas a una tasa enorme y que además son muy poco metálicas. A la derecha tenéis un gráfico que representa la masa estelar, la metalicidad. Los puntos negros son, digamos, las galaxias del universo local, y los guisantes verdes están justo por debajo, lo cual podría ser una pista de que estas galaxias realmente son iguales que la primera generación de galaxias. Problema: en un artículo que publicamos hace unos años con observaciones del Gran Telescopio de Canarias, que de momento sigue siendo el telescopio más grande del mundo, y observamos rastros de estrellas que tenían varios miles de millones de años de antigüedad. Es decir, que estas galaxias tenían rasgos parecidos a los de las primeras galaxias, pero no eran jóvenes en absoluto. ¿Qué está pasando con estas galaxias? ¿Nos sirven o no para estudiar la primera generación? Bueno, pues otro tipo de galaxias, que también tiene un nombre exótico, son los renacuajos, y nos ayudaron a entender lo que estaba pasando. Tenéis una imagen, no me pidáis la posición de los gráficos, no me acuerdo, pero hay una imagen de una de estas galaxias llamadas renacuajo. Se llaman así porque hay una posición de la galaxia que es muy brillante, y luego tiene lo que se llama una cola de bajo brillo superficial, como si fuera un cometa. También se llaman cometarias estas galaxias, que no tiene tanto brillo. Resulta que cuando se analiza la metalicidad de estas galaxias, hay un perfil ahí de la metalicidad que depende del brillo de la galaxia. La zona de mayor brillo, que es la de la cabeza, la más brillante, es mucho menos metálica que el resto de la galaxia. Es como si la galaxia fuera antigua y hay una zona de la galaxia que tiene menos metales, que es más brillante, que es más moderna. ¿Cómo interpretamos esto? Porque aparte de galaxias, en el universo hay gas primigenio. Cuando una galaxia choca con una nube de gas primigenio, se producen dos cosas. Una, como la galaxia tiene gas de repente para formar estrellas, produce muchas estrellas y empieza a brillar. Se produce un estallido de formación estelar. Y otra, como la nube de gas tiene menos metales, el gas de la galaxia se diluye y parece ser que es menos metálico. Con lo cual, seguramente es lo mismo que le pasó a los guisantes verdes. Son galaxias antiguas que se han rejuvenecido porque de repente han recibido mucho gas que estaba poco procesado, que estaba en el universo. Anillos de fuego. Este otro tipo de galaxias también he trabajado en ellas, y es otro ejemplo de cosas que pueden pasar cuando una galaxia topa con otra nube de gas, solo que en vez de caer en la propia galaxia se produce un anillo de formación estelar, lo que se llama una Polar Ring Galaxies. Tenéis ahí una imagen de una de ellas, NGC 660. De repente el gas, en vez de caer en la galaxia, se ha puesto a rotar alrededor de ella y ha producido un poco de formación estelar, pero no mucha. El gráfico de abajo a la derecha son dos galaxias cercanas. En este caso, en vez de caer gas del gas intergaláctico, está cayendo de una hacia la otra. Las líneas continuas son imágenes de hidrógeno neutro y está provocando ese anillo de formación estelar. Es decir, que seguramente en el universo primitivo ese efecto de aplanamiento de la relación masa-metalicidad puede tener que ver también con que la densidad de espacio era menor, el universo era más pequeño, había mucho más gas primigenio y las galaxias cogían gas sin procesar todo el rato, formaban muchas estrellas y su metalicidad permanecía baja. Bueno,
Análogas de las primeras galaxias. ¿Seremos capaces entonces de llegar a descubrir las primeras galaxias? Bueno, esto es de una nota de prensa que publicamos en un artículo de Nature el año pasado. Son solo 10, pero pensamos que estas, por ejemplo, sí que son realmente galaxias que son genuinamente jóvenes. El problema es que no podemos hacer estadística con 10 puntos para hacer cosas como la relación masa-metalicidad. Esas imágenes son del telescopio Hubble, de nuevo. Los espectros que hicimos con estas 10 son tomadas del VLT. En este caso, en vez de con líneas del óptico, tuvimos que trabajar con líneas del ultravioleta que están corridas al rojo al óptico. Entonces yo diseñé un programa que por primera vez era capaz de medir la abundancia de oxígeno y de carbono. Me premiaron poniéndome de los primeros autores del artículo en Nature y realmente vimos que por primera vez son galaxias que tienen muy poca metalicidad con poblaciones estelares muy antiguas. A pesar de todo, hay galaxias muy especiales. En busca de las primeras estrellas. O por ejemplo esta, 1Zwicky 18. Esta galaxia es del universo local, no está muy lejos, está del orden de 50 a 100 millones de años luz y se caracteriza porque es la galaxia menos metálica de todo el universo local. Si yo hablaba antes de que el Sol tiene un 2% en metales, de todo el gas que tiene, esta tiene una 50ª parte de la metalicidad del Sol. Y, por ejemplo, uno de los estudios que hicimos con el telescopio de Calar Alto fue ver que hay una población de estrellas ahí que está ionizando el gas de tal manera que no solamente vemos trazas de hidrógeno ionizado, sino incluso de helio ionizado. El helio tiene 2 electrones y la energía que necesitamos para arrancar esos 2 electrones es muy fuerte. Entonces hay una burbuja de helio ionizado que tiene más de 1000 años luz y que solamente puede ser debida si hay una generación de estrellas que sea muy similar a las primeras galaxias. Seguramente la primera generación de estrellas que se produjo en el universo, al estar libre de metales, eran estrellas posiblemente de hasta 1000 veces la masa del Sol, pero con una vida muy breve en términos astronómicos. Así que es posible que sí que tengamos algunas galaxias relativamente cerca y que por tanto podamos estudiar en detalle para saber qué pasó en el universo más lejano. De todos modos, la idea es ser ambiciosos. Tanto por descubrir. Y se están diseñando equipos que nos permitan ver directamente esa población de estrellas y esa población de galaxias, no solamente en número que se puedan contar con los dedos de la mano, como la que yo enseñé que era la más vieja con una lente gravitacional, o la muestra de 10, sino en términos estadísticamente significativos. Entonces, seguramente en la próxima década el telescopio europeo extremadamente grande tendrá un espejo primario de más de 30 metros, se está construyendo en Chile, o el lanzamiento dentro de un par de años del telescopio espacial James Webb, que es más potente que el Hubble y además observará el infrarrojo, con lo cual las líneas de emisión que necesitamos para poder medir metales podrán ser analizadas. Bueno, eso ha sido todo lo que quería contaros hoy, quizá mucha información, muchas cosas distintas, pero por lo menos espero haberos dado una perspectiva un poco de lo que es mi campo de investigación y cómo una persona discapacitada puede hacer contribuciones relevantes a este campo de investigación. Así que muchísimas gracias, eskerrik asko por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para contestar preguntas ahora. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Enrique. A mí me ha parecido una conferencia, aparte de muy buena, muy original, porque por lo menos a mí me ha parecido que nos has mostrado nuevas formas de acceder a la astronomía a partir de otros sentidos, a partir del tacto y a partir del oído, sobre todo, ¿no? Formas de percibir lo que pasa en el cielo por medio de otro tipo de señales que no estamos tan acostumbrados a utilizar los que tenemos vista. Entonces, te agradezco el habernos ampliado el campo de esta manera y también la información que nos has dado sobre las investigaciones puramente científicas que estáis haciendo, ¿no?, en vuestro equipo. Ahora es el turno de preguntas. Supongo que entre el público puede que haya algunas dudas o algunos comentarios o preguntas sobre todo lo que hemos estado hablando aquí, tanto del tema de la inclusión de personas con limitaciones visuales, en este caso, en las actividades de investigación o de divulgación, como del tema astronómicamente puro en sí mismo. Entonces, no sé quién tiene el micrófono. Aquí está el micrófono. Quien tenga preguntas, que lo pida y se acerquen. Buenas tardes. Tengo varias dudas, muchas, pero quería preguntaros 2 o 3 solamente. Una es,
las señales que analizáis, el espectro, ¿cómo asignáis o cómo identificáis el origen de esas señales? Otra, el universo se considera, o lo consideráis digamos, los técnicos expertos, infinito o finito. Y otra, en el caso de que se considerase infinito, o sea, que una expansión permanente, ¿cómo es que el Sol o los planetas que giramos alrededor del Sol, aparentemente estamos siempre a la misma distancia? Es decir, el sistema solar o la galaxia permanecería, o sea, se movería uniformemente todo el conjunto en el caso de que se considerase una expansión permanente. Gracias. Son muchas cosas. A ver. La primera, ¿cómo identificamos los rasgos en un espectro? Bueno, uno de los principios básicos que funciona en ciencia es la isotropía de las leyes fundamentales de la física en todo el universo. Es decir, consideramos que las leyes de la física que funcionan aquí en la Tierra, y de hecho tenemos evidencias observacionales suficientes, son las mismas a cualquier distancia. Es decir, si tú en un laboratorio eres capaz de aislar un gas y eres capaz de identificar un patrón de emisión de ese gas a una longitud de onda dada, ese mismo patrón, a la distancia que sea en cualquier galaxia, va a ser el mismo, con lo cual se identifica en el laboratorio. Y sabiendo la longitud de onda de ese patrón de emisión, tenemos unas tablas, por ejemplo, que está tabulado cada uno de los patrones de emisión, por qué puede ser emitido, ¿no? Entonces, cuando haces una observación de una galaxia, luego los puedes identificar con bastante facilidad. O sea, que es directamente con trabajo de laboratorio, como se hace la identificación. Otra, ¿el universo es finito o infinito? No se puede saber, precisamente porque la velocidad de la luz es finita. Es decir, nosotros tenemos un muro observacional, de hecho, se llama así, universo observacional, que es hace 13.800 millones de años luz. A partir de ahí no se puede ver nada. Seguramente el universo se extiende mucho más allá, pero no sabemos cuánto. Es un enigma. De todos modos, el concepto finito-infinito es muy relativo, porque no solamente involucra una distancia que no acaba nunca, sino una geometría muy específica. Por ejemplo, ¿se puede considerar un círculo infinito? Seguramente sí. Una esfera, la superficie, puedes moverte por ella sin terminar nunca, sin llegar a un límite, ¿no? Pues seguramente el universo tenga algo de eso en 4 dimensiones. Con lo cual es difícil, desde el punto de vista de la abstracción humana, hacerse una idea de cuál es la geometría real del universo. Pero en todo caso eso correspondería a un modelo teórico, porque no se puede traspasar observacionalmente ese límite que es el que impone la edad del universo. ¿Y la tercera cuál era? La tercera era... Ah, sí. Vale. Y la tercera, a ver, es verdad que el universo se expande, se va a seguir expandiendo porque desde hace unos años sabemos, como yo comenté un poco al principio, hay un componente adicional muy misterioso que es la energía oscura, que es como un motor que hace que a pesar de que haya una atracción gravitacional entre sus elementos, esa atracción no se frene y continúe y además vaya acelerando. Lo que pasa es que esa energía oscura tiene un dominio físico muy concreto. Es decir, que si tú tienes una densidad de materia dentro de unos límites espaciales, la gravedad va a dominar sobre la expansión. Y ahora mismo los límites espaciales donde la gravedad domina la expansión excede con mucho la escala del sistema solar. Sin ir más lejos, la galaxia de Andrómeda, que es una galaxia que está a 2,5 millones de años luz, es de un tamaño muy similar a la Vía Láctea y se está acercando a nosotros a 300 kilómetros por segundo, porque es atraída por la Vía Láctea. De hecho, en unos 3.000 millones de años, las dos galaxias colisionarán, se fusionarán y crearán una galaxia el doble de grande. En ese caso, la expansión no domina sobre la atracción gravitatoria, con lo cual, a nivel de sistema solar, mucho menos. ¿Quiere decir eso que se va a estirar siempre? Pues no se sabe. Hay modelos teóricos que dicen que la densidad de energía oscura seguirá creciendo hasta que al final domine sobre la atracción entre galaxias, la atracción entre estrellas, incluso entre planetas, incluso a escala atómica, produciendo una cosa muy desagradable que se llama desgarramiento de la materia, de Big Rip. Pero eso es una especulación teórica. Ahora mismo estamos muy, muy lejos de que la expansión del universo incluso afecte a atracción de galaxias. He puesto multitud de ejemplos donde el gas está circulando libremente por el universo y es atraído por un pozo de potencial de una galaxia. O sea que todavía eso no se va a producir.
Hola, buenas tardes. Hola. Yo hasta ahora había oído más veces que la Vía Láctea tenía forma de disco. Es la primera vez que he oído hablar de una forma esférica, rellena, digamos, de materia oscura. Si puedes explicar un poquito más esto. Sí, la materia oscura, digamos, no es relevante desde el punto de vista observacional porque no se ve. Es que la materia oscura está mal puesto el nombre. No debería llamarse materia oscura, debería llamarse materia transparente, porque no interacciona con la luz. La luz la atraviesa y no le hace ningún daño. Entonces, la distribución esférica de materia oscura está ahí. Todo el material que está dentro, incluido la materia que no es oscura, es decir, la que puede verse, estuvo rotando en esa esfera durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que la materia, digamos, que es con la que estamos creados todos nosotros, tiene el problema de que cuando emite radiación se enfría y al perder temperatura se frena y al frenarse cae. Y al caer, cae en un disco. Entonces la componente, digamos, que está por encima del disco, de materia visible, se perdió. Toda la materia visible se concentra en un disco, algunas estrellas están por encima, por debajo de ese disco, y toda la materia oscura permanece inalterada en una esfera. Pero todas las galaxias, sin excepción, son esferas de materia oscura en el cual la materia visible ha caído siguiendo distintos patrones dentro. Nosotros, como durante mucho tiempo solo hemos visto las estrellas, pues pensamos que hay estrellas que son discos o que son elipses o que son irregulares y en el fondo las estrellas siguen esa forma, pero la materia oscura siempre es una esfera. Nada, ¿no hay más preguntas? Primero, darte las gracias por la exposición. Y luego, retomando un poco lo que has comentado, cuando hay dos galaxias interactúan, has puesto el ejemplo de Andrómeda con la Vía Láctea, sí. ¿Puede ser efecto engañoso que a la hora de interactuar la metalicidad pueda variar, seguirá siendo la misma o genera algún efecto engañoso, se rejuvenecerá en alguna medida? ¿Hay modelos teóricos que lo...? Bueno, uno de los efectos que tiene la interacción entre galaxias es que se promueve la creación de nuevas estrellas. Primero porque la galaxia tendrá el doble de masa, atraerá más nubes de gas, pero luego las nubes de gas molecular que hay dentro de las dos galaxias, digamos que se alterarán, se removerán y eso producirá una nueva generación de formación estelar. En términos de la metalicidad, eso supondrá un aumento de los metales que hay, porque de hecho hemos visto la relación masa-metalicidad. Una galaxia cuanto más masiva es más metálica, esta fusión de galaxias producirá que sea más masiva y ese proceso de formación de estrellas creará nuevos metales, pero será un proceso, digamos, lento. ¿No hay más preguntas entre el público? Yo tenía una curiosidad, es una pequeña tontería, sobre las versiones sonoras que has puesto de algunos procesos astronómicos. Cuando has hablado de la sinfonía de las Pléyades, me parece que era, sí. Y ese sonido representaba una variabilidad de las Pléyades. Sí. ¿Se trata de que son estrellas variables las Pléyades o algunas de ellas? ¿O a qué te referías exactamente? Bueno, todas las estrellas son variables, todas, sin excepción. El Sol es una estrella variable también. Va cambiando su luminosidad en periodos de tiempo largos. De hecho, bueno, simplemente midiendo, monitorizando las protuberancias solares, crea un cambio en su brillo. Pero hay estrellas muy concretas que al llegar a una cierta fase de su evolución varían más que otras. En el caso de las Pléyades se da la circunstancia de que son estrellas de masa muy parecida y edad muy parecida y están en un momento en el cual su variabilidad es muy parecida. Ese audio está acelerado, no sé cuál es la escala de tiempo, pero no es variaciones del orden de segundos ni siquiera de días, sino que puede ser incluso de años, ¿no? La cuestión es que están bastante sincronizadas. Aunque tampoco es mi campo de investigación, no te puedo dar los detalles de qué es lo que gobierna la variabilidad de una estrella, pero sobre todo es el tiempo de evolución y la masa. ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, hay alguna más por ahí, por el centro. Sí, bueno, yo es que no he entendido prácticamente nada. Bueno. Entonces, lo único que yo quiero preguntar es, ¿la Tierra, por ejemplo, llegó a ser algún sol?
Si la Tierra llegó a ser algún sol. ¿En algún momento? Pues no. Entonces, es que yo no entiendo porque debajo de la capa de la corteza terrestre está como una masa como el Sol, ¿no? Debajo de la atmósfera. No, de la corteza de la Tierra. ¿Te refieres a por qué estaba fundido? Sí, porque está fundido, es como una masa, no sé cómo explicar, está como... ¿Por qué el interior de la Tierra tiene una temperatura tan alta? Tan alta, exacto. Vale, bueno, de todas maneras no tiene nada que ver con la temperatura del Sol. La temperatura del interior de la Tierra... Si le quitases la corteza de la Tierra, sería como un Sol, ¿no? No, para nada. ¿No? No, la temperatura no tiene nada que ver. El interior del Sol está a millones de grados. Ya. La atmósfera del Sol sí que se puede parametrizar una temperatura de unos 6.000 grados, pero el interior está a millones de grados. El interior de la Tierra está a temperaturas del orden de miles de grados, o sea que son como 100.000 veces más frío el interior de la Tierra. Lo que pasa es que esa temperatura, la roca está fundida, pero no quiere decir que la temperatura sea la misma. De hecho, el proceso que hace que el interior de la Tierra esté caliente no tiene nada que ver con el proceso que hace que el Sol esté caliente. En el Sol, la masa del Sol es tal, de hecho el Sol es, pues me parece que es 1 millón de veces más masivo que la Tierra, son las reacciones de fusión nuclear. Sin embargo, en la Tierra es la radiactividad de los elementos pesados lo que mantiene la temperatura del interior de la Tierra. Y como la corteza actúa de freno, no se puede enfriar. Pero para nada es tan caliente el interior de la Tierra como el interior del Sol. Pero en su momento, pero la Tierra no va perdiendo masa, por ejemplo. No va perdiendo masa. Pero yo es que veo el interior de la Tierra como un reactor nuclear. Y me imagino que es como un Sol pequeño, que se ha enfriado la corteza. Sí, pero de verdad que reacciones de fusión nuclear como las del Sol pueden alcanzar temperaturas de decenas de millones de grados de temperatura. Sí. Porque la compresión es brutal, porque es muy masivo. El interior de la Tierra son miles de grados, lo que hace que la roca se funda, pero no hasta el punto de ser tan caliente como una estrella. Luego, el hecho de que el interior de la Tierra esté fundido, por ejemplo, unido con la rotación, eso produce efectos como que tengamos un campo magnético, igual que el del Sol. Ese campo magnético nos protege de partículas solares cargadas, pero no está tan caliente como el Sol, ni mucho menos. No, yo pensaba que podría haber tenido más tamaño y ahora haberse quedado en esta dimensión. Ahí tienes un ejemplo intermedio entre la Tierra y el Sol, que es Júpiter, que es 1000 veces más masivo que la Tierra y tampoco ha llegado a producir tal presión de gravedad en su interior como para producir una estrella. Necesitas aún más masa que la de Júpiter. Vale, gracias. ¿Había otra pregunta por aquí? Del nombre. Pues ninguna. A ver, el término oscuro es un término que se utiliza cuando no sabemos lo que es algo. Es tan simple como eso. La relación es que no sabemos lo que es la materia oscura y no sabemos lo que es la energía oscura. Por eso esa similitud de nombres. Pero de hecho tiene el efecto contrario. La materia oscura produce atracción gravitatoria y la energía oscura produce repulsión gravitatoria. La energía oscura está provocando la expansión del universo y la materia oscura es lo que evita que las galaxias se deshagan. Es el pegamento que hace que las galaxias no sean más pequeñas o que las estrellas roten más rápido. Pero no sabemos lo que es, solamente conocemos sus efectos. Pero ahora mismo no se tiene ni idea de lo que es ni una ni otra, por eso el nombre de oscura. Pero ya, como he dicho antes, yo creo que está mal puesto el nombre. La materia no es oscura, es más bien transparente. Y la energía oscura está ahí, pero tampoco puede ser vista, porque no interacciona con la luz. Y hasta ahora mismo el único, no es el único, últimamente se pueden detectar ondas gravitacionales, pero la principal fuente de información es la luz. Y como ni la una ni la otra ni emiten ni interaccionan con la luz, podemos estudiarla en detalle. Así que, oscuro. Esa es la razón. Una pregunta más. Yo tengo un poco de confusión entre las velocidades, los tiempos y las distancias. Sí. Vamos a ver, he creído entender que decías que hay galaxias de las cuales la luz no ha llegado todavía hasta nosotros. Sí. Bueno, entonces, si el Big Bang
se produjo hace 13.800 millones de años. Sí. Quiere decir que estas galaxias se han alejado a una velocidad superior a la de la luz. En realidad las galaxias no se han alejado, es el espacio el que se va haciendo más grande. De todas maneras, básicamente sí, la respuesta es esa. Pero como no son las galaxias las que se desplazan, sino que es el propio espacio el que se va haciendo cada vez más grande, pues efectivamente, el espacio se mueve más rápido que la luz. ¿Existe entonces la velocidad superior a la de la luz? No, porque los objetos no se desplazan. Lo que se desplaza es el espacio. El espacio que se hincha, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Vamos a entregar a Enrique, a nuestro ponente de hoy, un pequeño regalo, como es costumbre. Aquí tienes. En vez de verlo, lo tendrás que tocar, sí. A diferencia de lo que es habitual. La barandilla de la Concha. Es una reproducción de de la célebre barandilla de la Concha de San Sebastián. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, y para terminar, simplemente les queríamos invitar a que se acerquen a ver y tocar el panel que estamos desarrollando en colaboración con Tabacalera, que es una representación del cielo estrellado, pero en relieve y que es táctil. O sea, que aparte de verse se puede tocar y tiene la misma información a través del tacto que a través de la vista. Esto es solamente una pequeña parte de lo que será el panel final, porque todavía el proceso está en marcha. Pero aquí tenemos la parte del cielo correspondiente al tramo de la eclíptica entre las constelaciones de Escorpión, Sagitario, Capricornio y lo que está al norte y al sur de esa zona del cielo. Nuestro ciclo de conferencias empezaba hoy y continuaba mañana. Mañana teníamos previsto la conferencia de Josefa Masegosa, Astronomía, una mirada de género, pero desgraciadamente nos ha avisado hoy, esta tarde, que no va a poder venir por un tema de salud. Un tema, se ha puesto enferma a última hora, algún virus de los muchos que andan por ahí descontrolados. Entonces, lamentablemente no va a poder venir mañana. Pero Enrique Pérez nos ha ofrecido una bonita solución al tema al tema de la falta de la conferencia de mañana. Y él mañana estará de regreso en Granada, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero nos ha ofrecido el presentarnos una conferencia telemáticamente por Skype, de manera que será aquí mismo a las 7 de la tarde. Le volveremos a tener por las ondas con una conferencia que se titulará En busca del tiempo perdido y las percepciones erróneas de nuestro universo. Promete ser muy interesante y si tenéis amigos aficionados a la literatura francesa también les podéis invitar a que se acerquen, porque seguro que les interesará. Pues sin más, agradecer a Enrique su presencia hoy aquí y su presencia mañana también, y quedáis invitados todos a venir. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Sí, claro. Mi Elena, que colecciona monumentos, igual a este le gusta.